alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Amén, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando en esta hora. Amén. En esta hora queremos alabar al Señor, adorar al Señor, y usted también puede hacerlo juntamente con nosotros. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no por su poder, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nuestro Dios es todopoderoso. Alabe a ese Señor todopoderoso, maravilloso Jesús. De rodillas yo quiero entrar ante tu presencia, oh Señor. No soy digno de entrar, Señor, pero mi alma no vive sin ti. No soy digno de entrar, Señor,
Señor. Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Maravilloso Jesús. No somos dignos, Señor, de estar delante de ti, ni tampoco tenemos riquezas que ofrecer, pero queremos alabarte, mi Cristo. Queremos adorarte, mi Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y en esta hora, amados hermanos, vamos a dar la lectura de la palabra del Señor. Y para eso invito a mi hermano César Quispe. Amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. En esta oportunidad he tenido la bendición de poder traer la palabra de Dios. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los pastores, sus familias y a todos los hermanos que están escuchando el Evangelio de Dios a través de las redes sociales. En esta oportunidad la palabra se encuentra en el Salmo número 34. Vamos a proceder a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hasta aquí la bendita palabra de Dios, hermano. Voy a invitar a cerrar sus vistas y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque tú eres el que nos da la vida, Señor. Tú, Señor, es el que permite las pruebas y las necesidades. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles. Ayuda a todos mis hermanos que puedan estar por momentos difíciles. Bendice tu palabra, Señor, y que ésta no vuelva atrás vacía, sino que haga la obra en cada uno de nuestros corazones.
Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Aleluya. Amén, qué hermosa es la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a seguir alabando a nuestro Dios con los himnos congregacionales. Y para eso les invito a abrir sus signarios en el himno número 210. Dios os guarde, porque nuestro Señor nos va a guardar hasta el día que Él regrese. Gloria a Jesús. Dios os guarde en su santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera, Dios esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, con su gracia los sostenga hasta que el Maestro venga a fundar su reino en esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y vamos a seguir alabando al Señor con los coros congregacionales. Amén, aleluya. Cierre sus ojos, entréguese a la alabanza ahí en su hogar, juntamente con los que están ahí con usted. Gloria al Señor. La sangre de Cristo lavó mi ser. La sangre de Cristo tiene el poder. La sangre de Cristo lavó mi ser. Mientras fluya sangre, libre seré. Mientras fluya sangre, libre seré. La sangre de Cristo lavó mi ser. La sangre de Cristo tiene el poder. La sangre de Cristo lavó mi ser. Mientras fluya sangre, libre seré. Mientras
aleluya. Ya ha llegado la hora que todos estábamos esperando, amén, escuchar la palabra del Señor. Y para eso dejo a mi amado pastor Luis Mesa Bocanegra con todos ustedes. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos contentos de haber escuchado estas preciosas alabanzas al Señor por el grupo musical aquí de la iglesia Surquillo, y poder también nosotros junto con ellos alabar a Dios, engrandecer el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, en esta oportunidad queremos tocar un tema muy importante y les invito a abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 27, el libro de Deuteronomio capítulo 27, y en el verso número 20 en adelante, la Biblia, la palabra de Dios en este libro precioso, importante dentro de la Biblia, nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 27 y el verso número 20. Dice así la palabra del Señor: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con bestia, el que con cualquier bestia, dice la palabra, con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén, o sea, el que se acostare con cualquier animal. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere ocultamente a su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder llegar a miles de hogares, a muchas personas, Señor, que en estos momentos necesitan tu palabra, que en estos momentos, Señor, están angustiados, tristes, desesperados. Algunos, Señor, quisieran una palabra de aliento, otros quisieran una palabra de exhortación, de corrección, de edificación. Padre, tú sabes lo que necesita cada ser humano y tú haces llegar, Señor, conforme su necesidad. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en este momento para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Usa mi vida, Señor, y este mensaje. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga nuevamente, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña acerca de los pecados, las abominaciones sexuales. El día de hoy, con mucha tristeza, leí una noticia de un semanario, un diario español muy reconocido, y está también esta noticia en los principales medios de comunicación del mundo, y dice: Tribunal Supremo de Canadá, Tribunal Supremo de Canadá legaliza las relaciones sexuales con animales. Cuando leí esta noticia, en realidad me impactó, porque yo dije, hasta tal punto ha llegado el hombre a pervertirse y a corromperse, que no es solamente que la gente hace eso a ocultas con sus animales y practican el sexo con sus animales, sino que también hasta lo han llevado a la ley. O sea, lo han llevado a que los tribunales de Canadá, y esa es una corriente que viene también influyendo y se irá legalizando en varios países, para que los hombres y las mujeres puedan tener una mascota, puedan tener un animal para usarlo sexualmente. Eso en la Biblia, eso es una zoofilia, eso es una abominación, eso es algo sumamente perverso, corrupto, diabólico, es algo demoníaco que un ser humano esté satisfaciendo su gusto sexual con un animal. O sea, estamos hablando de una distorsión mental, estamos hablando de una perversión mental, porque ¿cómo un hombre puede excitarse con un animal? O sea, un hombre excitarse con un asno, con una yegua, excitarse con un perro, con una perra, con un león, con un tigre, con diferentes tipos de animales. Eso se llama bestialidad. Y esas personas que están legalizando esto son unas bestias también, porque como una persona
puede legalizar semejante cosa? ¿Cómo una persona puede ir contra la palabra de Dios, contra la naturaleza humana, contra el raciocinio, contra la lógica humana? Pregúntele a cualquier ser humano, a cualquier persona en la calle, en cualquier lugar, y la gente va a decir: eso es anormal, eso yo nunca lo haría. Pero ¿por qué el Tribunal Supremo de Canadá, en donde hay eminencias grises, gente que ha estudiado derecho, que han estudiado varias carreras, que ellos saben muchos idiomas, ellos han leído muchos libros, son expertos en temas de derecho, en este caso, hay varios tipos de derecho, hay varios tipos, ¿no? En la abogacía, en el derecho internacional, están hablando pues y legalizando esta práctica que a la luz de la palabra de Dios, porque hermanos, amigos, todo tenemos que nosotros examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Nos digan locos, nos digan fanáticos, nos digan extremistas, nos digan lo que quieran, pero nosotros tenemos que hacer prevalecer lo que dice la palabra de Dios. ¿En dónde nosotros nos vamos a sustentar? ¿Cuál va a ser nuestra base? ¿Cuál es nuestro sostén? ¿Cuál es nuestro fundamento para poder decir eso es una abominación y eso es una aberración? Aquellas personas que están teniendo relaciones sexuales, contactos sexuales con animales, son personas que están practicando abominación y aberración y perversión. Ahora, estaba leyendo también un poco la nota periodística y decía que siempre y cuando no haya penetración al animal, entonces estaba legalizado. O sea, que uno no penetre, pero el animal sí penetra a una mujer, penetra a un hombre. O sea, están tipificando y están diciendo cómo sería el acto sexual para que no sea condenado y para que eso no sea repudiado. Obviamente, hermano, hay organismos defensores de los derechos de los animales, o sea, de cuidar a los animales, ¿no? Hay organismos que cuidan a los animales, hay corrientes, hay personas que aman a los animales y los cuidan y los rescatan en las calles, animales abandonados, animales que se han golpeado, que están enfermos. Yo doy gracias a Dios por esas personas. Hay ahora una corriente y hay muchísimas personas que en el mundo entero están socorriendo y están ayudando a los animales. Me acuerdo que hace unos meses atrás hubo un incendio forestal en Australia terrible, terrible, y murieron miles de koalas, murieron miles y miles de animales hermosos, ¿no? Canguros, que son animales que nosotros no vemos aquí en Perú, pero que nos gusta pues ver esos animalitos que son creación de Dios. El animal es una creación de Dios y no lo ha hecho para tener sexo. Dios no ha hecho un animal, Dios no ha hecho una burra, Dios no ha hecho una bestia, un caballo, para que te acuestes con un caballo. Dios no ha hecho a una bestia para que te acuestes con esa bestia o para que tengas penetración o tengas acto sexual con una bestia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso sentí predicar en esta oportunidad sobre lo que dice la palabra de Dios, porque esto no es un capricho de nosotros y nosotros no estamos hablando desde el punto de vista como lo hacen los que conservan los animales, que los felicitamos y que también se han levantado y también están cuestionando esta medida del Tribunal Supremo de Canadá. Están cuestionando, gloria a Dios, porque esto es algo inadmisible, hermano. Inadmisible, gloria a Dios. Pero eso también nos hace entender y nos hace ver hasta qué punto la corrupción, la depravación, la inmoralidad en el hombre, dentro del ser humano, ha avanzado y está corroyendo, está oxidando, está destruyendo todos los cimientos, todas las bases. Entonces ya no hay moral, ya no hay principio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? La palabra de Dios es bien clara en cuanto a esto, porque el libro de Deuteronomio, este es el 5.º libro de la Biblia, y es un libro importante, porque es un libro en donde Dios le da al pueblo de Israel que está en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Ellos habían estado ya prácticamente 40 años en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida, y hay una serie de instrucciones
y Dios los pone a ellos y Dios hace con ellos un pacto. O sea, esto es un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Es un pacto de Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel y con la humanidad, porque los principios morales quedan hasta el día de hoy, ¿no? Porque todo lo que vemos acá, que Dios está prohibiendo, es algo malo y es algo perverso, ¿no? Por ejemplo, el verso 15 habla pues de que uno no debe hacerse escultura, idolatría, porque es abominación a Jehová, ¿no? El que deshonrare a su padre o a su madre, el que insultare padre y madre también, eso es algo que Dios aborrece. El que reduce el límite de su prójimo, el que se aprovecha de su prójimo, le quita, o sea, mover los linderos, ¿no? Quitarle un poco de su terreno, sea hectáreas, sea acres, y apoderarse de lo que a uno no le corresponde, pero sí le corresponde a su prójimo, a su vecino, a otra persona, o tomar una propiedad que no es mía. Eso Dios lo aborrece. Bendito sea el Señor. Entonces también dice el que maldito en el verso 18, para hacer un preámbulo, ¿no? Porque no todo aquí está hablando del tema sexual. Estamos hablando de varios temas que, en la que Dios, hermano, le dice al pueblo, gloria a Dios. Mire, yo quiero que retrocedamos un poquito más atrás, porque para mí esto es importante. ¿En qué contexto? O sea, ¿en qué momento es que Dios le da esta ley? ¿En qué momento es que Dios hace un pacto con el pueblo? Fíjese, en el verso 11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciéndole al pueblo, a todo el pueblo está cerca a entrar a la tierra prometida. Entonces dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, o sea, la mitad de las tribus. Y los otros estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Qué es lo que había pasado? Imagínense que el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, gloria a Dios, y le dice, y cuando tú pases el Jordán y estés enrumbándote a la tierra prometida, vas a encontrarte con dos montes. Un monte gigante, ese es el monte Ebal. Y vas a encontrarte con otro monte gigante, ese es el monte Gerizim. Dios lo que está haciendo con el pueblo es una figura gráfica, es una manera didáctica, podemos decir. No es que ese monte es el monte del pecado y el otro monte es el monte de la bendición. Es simbólicamente hablando. Y Dios le dice, gloria a Dios, al pueblo, y le dice específicamente a Moisés, porque Moisés no llegó a entrar a la tierra prometida, le dice que cuando hayan pasado el Jordán y cuando ya estén enrumbándose hacia la tierra prometida, entonces la mitad de las tribus las pondrá frente a un monte, al monte Baal, y la otra mitad las pondrá frente al monte Gerizim. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. O sea, los que estaban en el monte Ebal, la mitad del pueblo, ellos pronunciaban la maldición. Y los que estaban sobre el monte Gerizim pronunciaban la bendición que iba a venir en el futuro. O sea, no es que los que estaban en el monte Ebal estaban bajo maldición, no. Esto es un figurado, esto es algo didáctico, es algo a través de lo cual Dios les está diciendo, escoge dos caminos, tengo dos caminos. Ustedes que van a entrar a la tierra prometida van a encontrarse con tentaciones, van a encontrarse con ofertas, prácticas pecaminosas, prácticas que ustedes ni siquiera conocían, que ustedes nunca las vieron, pero yo se las voy a decir que ellos sí las hacen. En su mente de ustedes nunca ha habido eso. Es como, amado hermano, amigo, algunos de los que nos están viendo en esta noche, yo les estoy hablando de lo que dice el Tribunal Supremo de Canadá sobre estas aberraciones de la legalización de la zoofilia, la legalización, o sea que el tener relaciones sexuales con animales no puede llevar a una pena, no puede llevar a una cárcel, no puede llevar a ser penado. Pero sin embargo se está maltratando un animal, se está corrompiendo una persona con un animal. Ese animal no está hecho para eso. Entonces hay personas que dirán, pues yo nunca he practicado eso.
¿Cómo yo me voy a meter con un animal, con un gato, con un perro? ¿Cómo voy a meter con un gasto, con una yegua? ¿Cómo yo me voy a meter con un animal, sea el que sea? Tendría que estar loco, endemoniado, tarado, anormal para yo hacer eso. Pero la verdad es que mucha gente sí lo hace. Hay personas que sí lo hacen. Y por eso es que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Canadá se ha tomado el trabajo, porque hay toda una legislación. Seguramente hay personas que han sido acusadas de maltrato animal. No solamente de pegarle a un animal, a un perro, de pegarle a otro tipo de animal, sino que el maltrato ha sido sexual, y alguien ha denunciado eso y ha dicho: esto es una normalidad, este animal ha sido abusado sexualmente, porque el animal no es para que el hombre tenga contacto con ese animal o penetre a una perra, a una asna, gloria a Dios, no a una burra. No, el hombre es hecho por Dios para que dentro del matrimonio pues tenga la habitación o la cohabitación sexual como Dios lo ha establecido. Entonces, usted dirá: yo nunca he hecho esto, para mí esto es algo nuevo. No, algunos dirán: ¿y por qué se toman el trabajo de estar hablando de esto si esto solo lo hace la gente enferma? Pero ¿cuánta gente enferma hay para que el tribunal principal de uno de los países más desarrollados, Canadá es un país desarrollado, se tome el trabajo de despenalizar esto y crear toda una jurisprudencia a nivel internacional? Porque a eso se va, hermano. Primero, trataron de que, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes, 13, 14, 15 años, dijeron: hay que despenalizar el acto sexual con una jovencita de 13, 14 años. Eso no es un acoso, eso no es una violación, es sexo consentido. Si ella acepta y meterse con hombres de 40, de 50, de 30 años, que la usa sexualmente a una niña de 13, 14, si ella acepta, entonces no hay pena, es totalmente legal. Y eso, ¿quiénes han propugnado eso? Gente enferma, políticos corrompidos, legisladores, abogados, juristas corrompidos y pervertidos, que en su mente enferma están promoviendo la pedofilia, la pederastía, para que gente enferma, gente vieja, esté usando a niños para tener relaciones sexuales. Porque la corriente de ellos, y ellos no solamente están pensando en niños de 14, 13, porque más adelante lo quieren legalizar tal vez con niños de 8 años, de 10 años, como en otras culturas hacen eso, y eso es algo muy perverso, muy malo. Poder en el nombre de Jesús. Entonces la gente dice: yo nunca haría eso, yo nunca me metería con un niño, una persona adulta, nunca me metería con un animal. Pero sí lo están haciendo, hermano. Y por eso es que nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, que aquí, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ellos tienen un pacto con Dios en representación de la humanidad, y esto queda como un monumento para nosotros. Es un monumento, es un ejemplo para nosotros. Hay cosas que no tenemos que hacer y hay cosas que sí tendríamos que hacer. Gloria a Dios. Hay cosas que nos traen bendición, en otras palabras, y hay prácticas que te traen la maldición y te acarrean el repudio de Dios y la abominación. Eres abominable si lo haces. Abominable es: eres insoportable, eres sucio, inmundo. Dios no te puede soportar ni soportar lo que haces. Eso se llama una abominación. Es más que un pecado. Gloria a Dios. Y por eso, en el verso 15, gloria a Dios, luego de que se hace la división en las tribus y se pronuncia la maldición y se pronuncia la bendición, dice el verso 15, lo que hemos leído: maldito el que hiciera escultura, el idólatra, el que representara a Dios de una manera figurada, gráfica, a través de un palo, a través de una piedra, a través del oro, de cualquier metal, porque Dios es espíritu.
Luego, el que deshonra a su padre. Luego dice el que redujere el límite a su prójimo, que ya hemos hablado de eso. Luego el verso 18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, ¿cómo usted va a hacer que un ciego, hermano, que una persona que es invidente, que no puede ver, que tiene esa limitación y que está yendo por el camino, tú lo haces cerrar, lo haces desviarse para burlarte de él o para hacerle daño? Eso es una abominación. Dios está resaltando los pecados más terribles. Dios está dando una lista de prácticas que son bien sucias, inmundas para Dios. Y como diciéndole Dios a toda la población, nunca hagan eso, porque el día que ustedes hagan estas cosas, el día que ustedes hagan errar a un ciego en el camino, la maldición de Dios vendrá sobre ustedes, porque ese día ustedes se vuelven malditos. Ese día ustedes se acarrean maldición y la maldición viene sobre ustedes y ya no hay nada que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ser maldito es ser desechado por Dios. Ser maldito es una persona que Dios no la soporta, que Dios la aborrece. Mire, hay ladrones, hay personas que hacen lo malo, hay idólatras, pero sin embargo Dios no las aborrece, porque Dios ve que se desviaron, que tomaron el camino equivocado. Pero hay quienes persisten en el pecado y quienes incitan a otro al pecado y quienes se corrompen tanto y aman al pecado y son predicadores del pecado y son publicistas del pecado. Entonces a esas personas es a quien Dios aborrece, porque no están haciendo el pecado como antes yo lo hacía. Por ejemplo, yo cometía pecado antes en mi ignorancia, en mi desconocimiento de Dios, en mi alejamiento de Dios. Era un impío, no conocía la palabra de Dios, no tuve una experiencia con Dios. Entonces hice cosas malas, cometí pecado. Pero el día que yo entendí por la palabra y por la experiencia que Dios me dio que lo que yo había hecho era malo y era perverso y lo que yo había hecho no agradaba a Dios, entonces ese día me dio vergüenza. Ese día me dio, gloria a Dios, ganas de llorar. Ese día me dio ganas de pedirle perdón a Dios, de decir, Señor, ¿cómo he podido hacer esto? Nunca más lo voy a hacer, nunca más, Señor, nunca más. Y nunca más he vuelto a hacer eso. Pero quienes practican el pecado y les gusta incitar a otros, invitar a otros a practicar el pecado y a corromperse de tal manera a que lleguen a estas prácticas que son las que causan la maldición de parte de Dios, gloria a Dios. Y luego dice el verso 19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Fíjese, ¿no? ¿Por qué? Porque luego Dios le dice, porque ustedes son extranjeros también acá, al pueblo de Israel. Y al extranjero uno no puede pervertir el derecho, porque el extranjero viene en desventaja, ha dejado su pueblo, está en otra sociedad. Entonces uno no puede pervertir su derecho, o sea, uno puede ir por encima del derecho del extranjero y aprovecharse y aplastarlo y hacerle daño, porque eso trae maldición, hermano. Tampoco del huérfano, tampoco de la viuda. ¿Y por qué? Porque son tres personas que están en desvalía, están en desventaja. Bendito sea el Señor. Son personas que son frágiles por su condición de viuda, por su condición de huérfano. Perdió sus padres o perdió su padre, el apoyo, el sustento económico, el apoyo moral. Entonces no tiene ese apoyo. No es como muchas personas tienen a papá y a mamá, tienen la casa, tienen los alimentos, tienen alguien que se preocupa por ellos y ellos salen a trabajar y estudiar y entonces viven una vida tranquila. Pero un huérfano no. Un huérfano tiene ese problema, tiene esa deficiencia de que le falta un ser querido y eso le causa dolor, eso le causa tristeza y le causa una limitación. Igualmente una viuda también, igualmente el extranjero. Y por eso Dios dice, no se puede pervertir. No, nunca ustedes vayan contra una viuda y le hagan daño y la humillen y la desprecien, porque Dios lo está mirando, hermano. Dios es un Dios justo. Eso es algo sumamente abominable delante de Dios. Y entonces entramos a lo que son los pecados sexuales.
Porque en el verso 20 ya dice: maldito, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Porque también en el libro Levítico también está legislado esto, que como un hombre va a acostarse con la mujer de su padre, es entrar al lecho de su padre. Es mi madrastra, estuvo con mi padre, pero eso es una abominación delante de Dios. Un hombre no puede estar con la mamá y con la hija al mismo tiempo. Gloria a Dios, ¿no? O puede estar también con la madrastra, la mujer de su papá, y luego muere el papá y usarla sexualmente. Hay personas que llegan a esas prácticas de pecado, pero quiero decirte que eso delante de Dios es una abominación. Eso es un insulto a Dios. Eso es algo muy grave. Es algo sumamente pecaminoso. Es algo sumamente corrupto y pervertido, y que Dios no va a pasar por alto. Bendito sea el Señor. Luego dice en el verso 21: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Es lo que hemos estado hablando. El que tuviera contacto físico, sexual con cualquier bestia, no, gloria a Dios, y dirá todo el pueblo: amén. O sea, todo el pueblo dirá: sí, es maldito. Como diciendo: si yo lo hago, soy maldito. Y todo Israel dijo: si nosotros lo hacemos, somos malditos. Y eso es tener el temor de Dios en el corazón, para nunca hacer esto, hermano. ¿Cómo? Por eso le digo desde el principio, ¿cómo se puede meter eso dentro de la mente, del corazón de un ser humano? El afectar, el usar un animal para tener contacto sexual. Como decía el tribunal de Canadá, bueno, no es penetrar, pero si el animal lo penetra a un hombre o una mujer, ahí sí no es pecado, o ahí no es delito, ¿no? Es normal, está bien, hágalo, no hay ningún problema. Es lo que dicen ellos. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que eres maldito. Si te gusta usar sexualmente a una mascota, te gusta usar sexualmente a un animal para satisfacer tus deseos sexuales, entonces eres un pervertido o una pervertida y estás contra la palabra de Dios y estás con la maldición de Dios. La maldición de Dios es peor que un virus. La maldición de Dios es peor que el SIDA. La maldición de Dios es peor que cualquier cosa terrible que pueda pasar, que un terremoto, que un maremoto. La maldición de Dios es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Fíjese, hermano, quiero hablar sobre esto porque yo veo muchos predicadores, a veces no les gusta hablar sobre esto, pero es bueno hablar sobre esto. Porque la Biblia, mire, en la Biblia nosotros vemos, porque Israel cuando cruza el río Jordán y ya entró a la tierra prometida, estoy hablando después de este libro, cuando ya en las campañas de Josué, que es el sucesor de Moisés, ellos se enfrentan con un pueblo, una ciudad amurallada que se llamaba Jericó. Y entonces Dios le dice, las instrucciones a Josué eran bien específicas y le dice: cuando ustedes entren a Jericó, cuando ustedes tomen Jericó, quémenlo todo. Quemen todo lo que hay. Todo lo que hay, aunque sea valioso, sean telas valiosas, sean joyas, todo tiene que quemarse. Hombres, mujeres, todo, porque esa ciudad está maldita. O sea, yo entiendo, hermano, que ahí se había practicado tanto pecado, que se había hecho tantas abominaciones delante de Dios, que Dios dijo: voy a raer esta ciudad, voy a destruir esta ciudad, porque esta ciudad es un antro de perdición. Esta ciudad, ahí están los maestros del pecado, ahí está la gente más pervertida. Estos cuando salgan o cuando salen, estos son anunciadores, son capacitadores de pecado. Se van a ir por los pueblos y son los que enseñan a la gente, inducen a las personas a hacer estas abominaciones. Práctica de sexo con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, relaciones sexuales de los padres con los hijos, hijos con los padres, con la madrastra, relaciones sexuales entre hermanos. Eso es algo que trae maldición y trae abominación. Y por eso es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. En el libro del Génesis vemos cómo Dios manda a destruir Sodoma y Gomorra. Eran angelitos los de Sodoma y Gomorra. Eran personas buenas, trabajadoras, responsables, serias. No,
lo de Sodoma y Gomorra, Dios permite, hermano, un acontecimiento en la vida de Lot, porque Dios quiere librar a Lot, que era el sobrino de Abraham, a Lot y a su familia. Dios quiere librarlo de la destrucción que Dios traía sobre Sodoma y Gomorra, porque Lot no había llegado a ese grado de corrupción. Lot al menos tenía cierto temor de Dios, y Lot no era de ese tipo de personas. Estaba siendo influenciado, sí, porque ese ambiente de pecado, hermano, de inmundicia, ese ambiente cuando la gente se va a la discoteca, cuando la gente se va a la playa, las mujeres están prácticamente semidesnudas, ya pierden el temor de Dios, pierden la vergüenza. Eso es la vergüenza. No le da lo mismo que la vean con ropa o sin ropa, le da lo mismo. Le da lo mismo enseñar. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que van a eventos de Hollywood, eventos de Grammy, de esas premiaciones, y exhiben sus vestidos. Y en sus vestidos prácticamente no tienen casi nada arriba las mujeres, enseñando todo su cuerpo, sus nalgas, sus piernas, prácticamente semidesnuda. Y entonces ahí la prensa, los medios de comunicación elogian y dicen: ¡uy, qué lindo vestido! Porque es de tal marca, de tal diseñador, ¿no? Pero el mundo se está corrompiendo, hermano. Y vivir en medio de un mundo corrompido, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y que desnudarse es normal, y que enseñar casi todo el cuerpo es algo normal, que una mujer pueda hacerlo es algo que no es repudiable, ¿no? Que es algo consentido, que es hasta atractivo, que es hasta agradable para muchas personas. Y por eso, entonces, eso es lo que le pasó a Lot. Vivir en medio de un mundo, de un ambiente que nos rodea tan corrupto, y donde él veía pues tanto, porque la Biblia dice que él afligía cada día su alma, dice, justo Lot afligía cada día su alma en esa ciudad, hermano, viendo tanta perversión, viendo tantas inmoralidades. Entonces, eso nos da a entender, y a través de lo que aconteció con Lot, porque Dios manda a sus ángeles, gloria a Dios, para rescatar a Lot y a su familia. Pero cuando llegan los ángeles a la puerta de la casa de Lot, el pueblo empiezan a pasarse la voz, y todos se reúnen en la puerta, en la entrada de la casa de Lot, y le dicen a Lot: Lot, saca a los visitantes que tienes para que los conozcamos. La palabra conocer significa queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eran hombres que querían estar con hombres, porque eran hombres que ellos no los habían conocido. Eran ángeles que estaban en forma de hombre, porque los ángeles a veces se manifestaban así. Gloria a Dios, no es que eran hombres, se manifestaban. Y ellos querían conocerlo, decía, queremos conocerlos, queremos acostarnos con ellos, en otras palabras. Y la Biblia dice que en esa línea estaban viejos, menos viejos, jóvenes y hasta niños. Estaban tan corrompidos del sexo, de la perdición, de las orgías, del sexo hombre con hombre, mujer con mujer, y todas las inmundicias que pueden haber entre también familias cercanas, de tal manera que Dios nos permite ver ese cuadro en el libro de Génesis, para que nosotros podamos entender por qué Dios manda fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. O sea, Dios consume Sodoma y Gomorra, pero Dios saca a Lot. Dios saca a Lot porque Lot no estaba corrompido, y lo saca. Y el juicio le cae a los que estaban totalmente corrompidos, porque esas ciudades de Sodoma y Gomorra sí eran malditas. Esas ciudades sí estaban bajo la ira de Dios. Esas ciudades eran abominables. Usted me puede decir, Sodoma y Gomorra eran muy avanzadas. Sodoma y Gomorra tenía casas muy bonitas. Sodoma y Gomorra tenían un desarrollo textil, y tenían piezas de cerámica muy bonitas y destacadas. Usted me puede decir lo que quiera, pero no me puede quitar de que eran ciudades corrompidas y degeneradas. El día de hoy también, en el mundo entero hay ciudades muy hermosas, muy desarrolladas, muy prósperas, muy tecnológicas, pero también hay mucha corrupción, mucha inmundicia, mucho pecado, muchas inmoralidades sexuales. Bendito sea el Señor. Y la palabra, ¿qué es lo que dice? Maldito
el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con un animal, con una bestia, que tuviera relaciones sexuales, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su hermana. No, o sea, tú acostarte con tu hermana, tener vida sexual, intimidad con tu hermana, la hija de tu papá y de tu mamá, o tu media hermana, como también dice la palabra del Señor. Maravilloso el nombre de Jesús, porque dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. O sea, puede ser la media hermana. Y si era la hermana completa, hija de padre y madre, peor todavía. Pero ¿qué dice el pueblo? El pueblo tenía que decir amén. Maldito será, tendrá la maldición de Dios. Y eso Dios, hermano, lo legisló, y eso está en la palabra del Señor. Ahora usted me dirá, no, hay casos, por ejemplo, hay casos, gloria a Dios, el caso de Jacob. Jacob se acostó y vivió con Raquel y Lea, dos hermanas, pero no estaba la ley todavía. Ojo, que no estaba la ley. Pero después de la ley, eso se prohíbe. Eso no es admisible. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice aquí la palabra. También, maldito el que se acostare con su suegra. O sea, el que estuviere con su mujer y con la mamá de su mujer. Hay casos así también. Hay casos en que una mujer o un hombre, perdón, tiene vida sexual con su mujer, pero la suegra es coqueta, la suegra es sensual, la suegra también le hace el juego al hombre y le coquetea, y termina teniendo relaciones sexuales con su yerno. Gloria a Dios. Y eso, hermano, es una abominación. Eso es algo que Dios no pasa por alto. Cuando dice la Biblia que es maldito, es porque Dios no pasa por alto esos tipos de pecado. Bendito sea el Señor. Dice también: maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Porque hay gente que hace eso, hay gente que eso se llama maldad. Herir a tu prójimo de una manera oculta, de hacerle daño y ocultarte. Y decir: ¿quién fue? ¿Quién te tiró la piedra? ¿Quién te hizo el daño? Hay gente, eso está dentro. Fíjese que para hacer todas estas cosas uno tiene que tener maldad. O sea, eso es lo que quiero que usted entienda, hermano, amigo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Está resaltando pecados, prácticas que hacen los hombres que tienen maldad dentro de ellos. Porque como le dije al principio, hay muchos de ustedes nunca harían eso. Yo conozco muchas personas que son muy correctas, jamás se acostarían con su suegra. No, o mujeres que tienen su esposo y también están con el papá de su esposo. Nunca lo harían. Hay mujeres que lo hacen. Hay mujeres que nunca harían eso por vergüenza, porque tienen principios, porque tienen valores, porque tienen formación, porque tienen enseñanza, porque ellos mismos saben que eso es algo sumamente sucio, contaminado, inmundo. El día de hoy la gente se cuida del coronavirus, se cuida de los virus y se ponen máscara y se ponen un montón de cosas. ¡Ay, cuidado que puedo tocar y me puedo contaminar y me puedo contagiar! Pero mucha de esa gente, muchas de esas personas están corrompidas hasta los huesos, hermano, con el pecado, con la inmoralidad, con las prácticas sucias, inmundas que estamos relatando acá, porque tienen maldad. O sea, todas esas personas que hacen esto es porque su corazón está podrido, su corazón está corrompido, están dentro de ellos ya enfermos, ya están putrefactos. Gloria a Dios, son como una podrida llaga, como dice la palabra del Señor. Por eso predicamos el Evangelio y por eso hablamos de esto, para que aquellas personas que conocen de eso, que sienten un ataque del diablo, sienten una tentación a estar con un animal, a tener sexo con un animal, y sienten esa atracción, para que usted se dé cuenta que usted sería un maldito, que usted caería en algo terrible que a Dios le va a desagradar. Bendito sea el Señor. Por eso dice: maldito, no el que se acostare con su hermana. Gloria a Dios. Estás en tu casa y hay momentos en que a veces las hermanas no tienen el cuidado y salen así en ropa interior delante de sus hermanos. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No puede uno hacer eso. Bendito sea el Señor. Tampoco una persona
puede llegar a eso, a usar a su hermana sexualmente porque la ve de esa manera, ¿no? Cuando uno tiene principio, uno se tapa la vista, hermano, y uno dice, no, como no estoy viendo eso, o si lo estoy viendo, volteo la mirada. Y si la hermana ve a su hermano saliendo del baño, porque eso pasa a veces en los hogares, por un descuido, entonces uno se tapa la mirada. Pero cuando son hermanos que se aman, son hermanos de padre y madre, o son hermanos de cualquiera de los dos, gloria al Señor, parte de padre o parte de madre, entonces uno no va a llegar a eso. Pues para llegar a tener relaciones sexuales hay que estar bien corrompido. O sea, mire, yo tengo mis hijas, tengo 2 hijas. Que en mi mente se me haya metido nunca algún día mirar a mis hijas como mujeres, mirar a mis hijas y yo querer hacerle algo sexualmente, eso nunca ha pasado por mi cabeza y nunca pasará, porque es algo anormal, pero pasa por mente de personas. ¿Por qué hay hombres que terminan usando a sus propias hijas sexualmente? Yo he conocido casos de hombres que han usado a sus hijas 2 años, 3 años, 10 años, desde los 8 años, desde los 5 años. Hay que ser una bestia, hay que ser un degenerado, un corrompido para hacerlo. Pero hay gente que lo hace por obra demoníaca, por una influencia terrible, gloria a Dios. Pero lo hace y luego tienen que ir a la cárcel y luego los matan y les cortan la cabeza. Bien hecho, porque eso es una maldad. Bendito sea el Señor. Pero en una mente normal, cuando no hay maldad, no hay eso, hermano. Uno más bien siente el amor por sus hijos. Aunque no sea sus hijos, aunque sea su hijastro, su hijastra, uno siente tener el cuidado, el aprecio, el apoyo. Sea alguien que vive en tu casa también. No porque si vive alguien en tu casa, algún familiar, porque a veces a la casa de una mujer llega a vivir su cuñado. Y el cuñado empieza a enamorar a la cuñada. Y termina acostándose con la cuñada, traicionando a su propio hermano. O a tu casa viene a vivir tu cuñado, gloria a Dios. Y luego termina acostándose con tu hermana, menor o mayor. Esos casos se dan. Esos casos sí son abominables. Esos casos son corruptos. Esos casos, gloria a Dios, Dios se desagrada de esos casos. Porque esos casos hablan de perversión y de maldad, hermano, y hay que predicar contra eso. Hay que decir que eso está mal, que si tienes esa tentación en estos momentos, alguno puede tener eso, se le está pasando por la cabeza, se le está calentando la cabeza, entonces uno tiene que reprender al diablo, que el Señor lo reprenda. O alguien que trabaja en tu casa, viene a trabajar alguien a tu casa y estás ahí atrás de esa persona acosando, o en tu centro de trabajo. Porque hay personas que también aprovechan eso. En el centro de labores tienen una secretaria, una persona que le ayuda y la están acosando y la están seduciendo para que tenga sexo con él. Él está casado, tiene su mujer, puede buscar una mujer donde él quiera. Pero ¿por qué estás acosando a tu empleada? ¿Por qué estás acosando a la persona que te ayuda en tu hogar, ayuda a tu esposa, ayuda a tus hijos? Eso se llama corrupción, eso se llama maldad, eso se llama perversión. Dios no va a pasar por alto ese tipo de pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, gloria a Dios. Quiero terminar, hermano. La palabra de Dios dice, gloria al Señor. El verso 25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo amén. El que se prestare para una injusticia. Lo que hicieron, gloria a Dios, lo que Acab hizo con Nabot, un hombre justo, que no quiso darle su viña, no se la quiso vender, pero la mujer de Acab mandó matar a Nabot. Se complotó, hubo un complot con hombres perversos, lo acusaron falsamente, pero Dios lo ve, hermano. Todos esos actos de injusticia, Dios lo ve, Dios lo juzga y Dios lo condena. Ahora quiero terminar. Dice, maldito, fíjese, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué le quiero decir a ustedes para terminar? Usted me dirá, pero ¿por qué van a prohibir eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustaría sí practicar alguna de estas cosas porque a mí me gusta, porque ese es mi gusto. Como hay gente que dice, me gusta estar con un animal,
me gusta estar con una mula, me gusta estar con un perro, con una perra. Pero la Biblia dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Porque estas prácticas, hermanos, sí o sí, son repudiables, inmundas, sucias, y el pueblo de Israel nunca debía practicarlas. Por eso Dios hizo que las escucharan bien todos ellos, para que nunca cayeran en esto. Pero sin embargo algunos cayeron. Sin embargo algunos se desviaron. Algunos se dejaron arrastrar por esta obra del diablo y se corrompieron terriblemente. Pero luego le vino el juicio, luego le vino la maldición. Al pueblo de Israel le vino el destierro, le vino el cautiverio, le vino el yugo de Babilonia, el yugo de los medos y los persas, gloria a Dios, el yugo de Roma por su pecado, por alejarse de Dios y por caer en prácticas que son prácticas impías, perversas y paganas. Hermano, Dios quiere que su pueblo sea santo. Dios quiere que su pueblo sea recto. Dios quiere que su pueblo sea íntegro y que se guarde para Dios y que aborrezca también esto. Si usted no aborrece esto, usted está bajo maldición. Si usted no aborrece esto, a usted le gusta esto, le gusta la inmundicia, le gusta el pecado. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, humíllese y el Señor le ayudará. Pero algunos dirán, yo me arrastré, me dejé arrastrar en la pornografía, me dejé arrastrar en estas prácticas terribles, pero ahora me doy cuenta y le dicen, Señor, perdóname. Y eso es lo lindo. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere tu destrucción. Si te has involucrado en estas prácticas, Dios no quiere que te vayas al infierno, que te vayas a la condenación eterna. Dios lo que quiere es que te arrepientas y le digas, Señor, he pecado, he hecho lo malo. Señor, me humillo de todo corazón. Perdóname, Señor. Hazme libre, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero orar por ti, porque Dios es un Dios bueno. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia y te pido, Señor, que tú pongas tu mano. Te pido, Señor, que te glorifiques. Te pido, Señor, que libertes. Te pido, Señor, que santifiques, que cambies, que transformes para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.